Desde el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y desde la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca, pues les damos la bienvenida a esta primera mesa temática. Y precisamente por ser la primera vez que nos encontramos, pues quiero invitar a nuestro presidente Luis Manuel Briceño para que nos haga la apertura de la mesa arquitecta. Buenas tardes, como dijo Diana, bienvenidos a nuestra tercera versión de la Bienal del Espacio Público. Esta vez estamos muy contentos porque hemos tenido 55 inscripciones. Yo creo que es el récord, es el número más alto que hemos tenido en las tres versiones. Y lo que hoy nos convoca es ya parte de la agenda académica, la primera de 4 mesas temáticas. Entonces, pues bienvenidos y seguimos trabajando por nuestra pasión, que es el espacio público. Muchas gracias. Bueno, entonces un poco ya para ir entrando en la temática, pues contarles que esta es una de las 4 mesas que vamos a desarrollar, contarles que las 4 mesas están pensadas para articularse con la política pública de espacio público de Bogotá, que desarrolla 3 líneas de acción. Entonces, una línea de acción es la línea de recuperación, la segunda línea de acción es la línea de sostenibilidad y la última es la de gestión. Y asimismo, entonces, esta primera mesa la vamos a empezar con la línea de recuperación, que abre con la presencia del distrito y con las acciones del distrito en el espacio público. Entonces, hoy vamos a tener como invitados pues al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, por supuesto que además pues como anfitrión, seguiremos con la Secretaría de Planeación, pues que nos da todos los lineamientos para hacer intervenciones en el espacio público, y terminaremos con la visión patrimonial sobre el espacio público. Entonces, para iniciar, quiero invitar a la arquitecta Carolina Bernard Salgado. Ella es magíster, egresada de la Universidad de La Salle, magíster en gestión urbana de la Universidad Piloto de Colombia, es especialista en gerencia de proyectos de la Universidad Católica y cuenta con más de 20 años de experiencia en urbanismo, planificación urbana y asesorando entidades públicas distritales, especialmente en gestión predial. Actualmente se desempeña como asesora de la Subdirección de Registro Inmobiliario de la Defensoría del Espacio Público y nos va a hablar de gobernar con datos, tecnologías digitales para administrar el espacio público. Anita, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Primero, pues, un agradecimiento por esta participación, esa convocatoria de ustedes es importante para nosotros. Agradecerle a la Sociedad Colombiana de Arquitectos, que es un coequipero en este escenario de la Bienal. Esta, que es nuestra tercera Bienal del Espacio Público, es, digamos que maravillosa porque la estamos organizando con mucho amor, con muchas estrategias para que ustedes puedan y nosotros podamos intercambiar conocimiento, que es lo más valioso que tenemos en este momento. Efectivamente, pues vamos a arrancar desde la Defensoría del Espacio Público como líderes en el distrito, quienes somos los responsables y los encargados de hacer todo el tema de la custodia, el inventario, el registro de todos los espacios públicos en Bogotá. ¿Quieres que le pases, por favor? Entonces vamos a manejar esa presentación en cuatro temas importantes. Uno, claramente, que es manejar el tema de gobernar con datos. Luego vamos a hablar de los sistemas misionales de información de la Defensoría del Espacio Público. Hay otras herramientas que tenemos de tecnologías de monitoreo. Y finalmente vamos a hacer como unas conclusiones muy generales. La primera de ellas, el gobernar con datos, digamos que es una gran pregunta y es una gran inquietud, y es lo que todos queremos, es el ideal que nosotros queremos como entidades públicas, es tratar de manejar un sistema de información que podamos tener, un sistema de base de datos que nos permita tomar decisiones, intervenir el territorio. A esta pregunta, ¿cómo podemos garantizar, devuélvelo un poquito por favor, cómo podemos garantizar la ciudad más vivible, equitativa y sostenible si no sabemos con precisión cuáles son los datos, qué es lo que tenemos, qué es lo que tiene la casa, cuáles son los predios, cómo se usan, cómo se utilizan? Es imposible, ¿de acuerdo? O sea, lo primero que tenemos que hacer, lo que queremos hacer con la Defensoría del Espacio Público es poder compilar esa información y tener una cantidad de datos que permita tomar decisiones no solamente de nosotros, sino las demás entidades que conocen y utilizan nuestra información. Siguiente. Entonces tenemos que, pues claramente, el espacio público es lo más valioso. Todos conocemos, los que manejamos el tema normativo, sabemos que es el articulador de ciudad. La Defensoría del Espacio Público tiene, lo voy a decir más que poéticamente,
si es lo más valioso que nosotros tenemos como ciudadanos, que le da el valor a nuestros inmuebles. El espacio público, si tenemos espacios públicos bonitos, arreglados, limpios, pues claramente los inmuebles se van a valorizar. Si tenemos espacios deteriorados como la teoría de la ventana rota, pues claramente los espacios y la comunidad no lo va a reconocer como un espacio propio. Pero eso es lo poético. Pero adicional a eso, nosotros tenemos desde la Defensoría una tarea muy importante. El valor también es económico. Es el valor del patrimonio que tiene el distrito, es lo que vale, es lo que le respalda económicamente al distrito todos esos inmuebles que tenemos, las vías, los parques, los equipamientos. Eso representa y cuantifica el valor del espacio público. Luego, para el distrito, para la administración, es demasiado importante tener esos datos compilados, organizados, para poder saber cómo podemos invertir, hablando en el tema monetario. Ahora, sabemos que la administración, sí, tenemos que reconocerlo, es un poco dispersa y a veces hasta desordenada. Tenemos muchas entidades manejando el espacio público. Por ejemplo, el IPES. El IPES maneja todo el tema de vendedores ambulantes, que con todo el esfuerzo que ha tratado de hacer, pues no hemos podido tener una sinergia para organizarlos en el espacio público. El IRD con el tema de sus parques, sus usos, la administración, también tenemos un componente importante. Nosotros con el tema del recibo de zonas de cesión, también tenemos, como todos aparte, toda la información dispersa. El objetivo que tenemos con estos sistemas de información es tratar de compilar, es tener unos datos que le permitan no solamente a las entidades conocer lo que yo tengo como defensoría, lo que ellos tienen como entidades que lo podamos compilar, sino que la comunidad también sepa qué es lo que tienen, en dónde están parados, porque muchos piensan, ese lote está desocupadito, eso no es espacio público, eso lo puedo invadir. Entonces, es importante que la comunidad también reconozca esos espacios. Ahora, claro, esa información, como les digo, la falta de georreferenciación, la falta de información centralizada, pues permite que la gente tenga esa percepción, que no es el espacio público, que lo pueden ocupar, que lo pueden invadir, que le pueden dar otros usos como los vendedores ambulantes, que todos sabemos que hay, voy a decir, unas mafias en donde rentan sus espacios públicos, que no debería, pero eso pasa, porque falta más organización y lo tenemos que reconocer dentro de las entidades. ¿Puedes pasar, por favor? Listo. Entonces, ahí esa gobernanza de datos desde la Defensoría dijimos, vamos a hacer, ese es nuestro estandarte, es nuestro pilar. Vamos a compilar esa información, vamos a trabajar por la defensa, porque eso también nos permite la defensa del espacio público. Las alcaldías tienen de dónde coger información, saben que es un espacio que está totalmente protegido por la Constitución. Entonces, de ahí dijimos, eso es importantísimo para nosotros y vamos a manejar y vamos a trabajar en torno a la defensa y a la gobernanza de los datos que tenemos en este momento. Adelante. A partir de eso, desde que se creó la Defensoría del Espacio Público, en 1999 con el Acuerdo 18, se generaron unas tareas importantes. Entonces sabemos que nosotros tenemos que incorporar, gestionar, cuidar, salvaguardar, proteger el espacio público. Pero digamos que se ha distorsionado un poquito el tema de la defensoría, porque, voy a también que decirlo, no tenemos dientes jurídicos para hacer el ejercicio policivo, que eso lo tienen las alcaldías locales. Entonces, el tema de defensoría es más una custodia administrativa que nosotros estamos manejando dentro del proyecto. Y tenemos dos sistemas misionales. Y aquí me voy a retomar un poquito, yo sé que hay muchos que han trabajado en la entidad, saben cómo funciona, pero pues para aclarar un poco. La Defensoría se divide en dos entidades, o digamos dos subdirecciones, perdón, grandes, importantes, que es la Subdirección de Registro Inmobiliario, que yo le digo que es la génesis de todo el sistema de espacio público, porque ahí es donde ingresan. Desde la subdirección se revisa todo el tema urbanístico, catastral, jurídico, de todos los predios, y se hace la georreferenciación y se incorporan en el inventario. Ese inventario que va a generar cada predio, cada urbanización, cada construcción, un código. Y ese código, la otra subdirección, que es la de gestión inmobiliaria,
es la que la va a administrar. Entonces, con convenios, con actas de entrega en administración directa o indirecta, entrega esos espacios a otras entidades para que lo administre, para que lo cuide, para que lo conserve, para que lo mejore. Y eso pues obviamente mejorando sus entornos. Esas son como las dos áreas grandes misionales que tenemos en la entidad. Y con él tenemos los sistemas misionales de información. Entonces tenemos este primer sistema que es el Sistema de Información de la Defensoría del Espacio Público. De aquí, esa es una plataforma, si ustedes quieren, pueden tomar la imagen del código, el QR, y pueden ir mirando. Igual, esta plataforma tiene acceso restringido, en donde tiene que tener un usuario y una clave, porque allí es donde compilamos y guardamos toda la información jurídica, urbanística y catastral de todos los predios. Estamos hablando de un número importante de predios, ya les voy a contar. Aquí tenemos varias ventanas, una de ellas es inventario, no sé si la alcanzan a leer. Y en inventario es donde nosotros hacemos el ejercicio, desde la subdirección de registro. Ahí es donde nosotros revisamos con plano urbanístico, con el plano legalizado, con la resolución, con la manzana catastral, con el folio matrícula, con todos los documentos de escrituras y demás, y compilamos y registramos la información. Y le aperturamos un RUPI, que es el Registro Único del Patrimonio Inmobiliario. Esa es como la cédula que va a tener cada uno de los predios, cada una de las urbanizaciones o cada una de las construcciones. Luego viene el tema de administración, y ahí van a encontrar todos los instrumentos que se le aplican o que tiene ese predio en específico. Puede ser, ingresó a un equipamiento y lo tiene Secretaría de Educación. Entonces, con él hay un acta que respalda esa administración de esa entidad. Entonces, con ese documento, ellos ya pueden ir y tramitar sus licencias, servicios públicos, matrículas, porque pues obviamente respalda jurídicamente el predio. Y hay otros instrumentos de aprovechamientos económicos, ahí también inclusive pues hacemos esa subdirección APPs, hay otra clase de instrumentos que se registran en esa pestaña que es de administración. De defensa, claramente digamos que es la parte más delicada, porque con la apertura de los RUPIs ya se entiende constitucionalmente como un predio que tiene que ser cuidado, salvaguardado. Y desde defensa se hacen todo el proceso de monitoreos, visitas, reportes, todo lo que se necesite para la custodia de esos predios. Si por casualidad hay una ocupación indebida, automáticamente el área de defensa, junto con las alcaldías locales, inician los procesos de restitución. Las otras que son transversales y herramientas son apoyos transversales que tenemos de información. Dale. De la primera que vimos del inventario, nosotros tenemos una clasificación y pues es importante presentarla, son 4 tipos de predios. Y este tipo de predio da a la clasificación o al código RUPI que les decía, porque cada uno tiene un número que difiere de los públicos de cesión, los públicos de no cesión, los fiscales y los descentralizados. Los públicos de cesión corresponden a aquellas zonas de cesión que son productos de esas cargas urbanísticas que vienen de las licencias de urbanismo o que vienen de esos planes parciales, de los planes de regularización y manejo, de los planes de implantación, de todos los instrumentos de gestión urbanística que generan compromisos y obligaciones urbanísticas a los constructores y urbanizadores. Esos predios se constituyen zonas de cesión, ¿de acuerdo? Ahora vienen otros que son públicos de no cesión y la diferencia es muy clara. Son esos predios que efectivamente, ejemplo, una entidad lo compró específicamente para un uso público. Vuelvo al tema, por ejemplo, integración social. Compró un predio para hacer un jardín infantil. Si bien no es una carga urbanística, que subyace de una licencia de urbanismo o un instrumento, sí es una cesión, no es una cesión público, porque su destinación es para un predio público, ¿de acuerdo? Pero como no es una cesión, lo clasificamos como públicos de no cesión. Luego vienen los fiscales, y para tener, digamos, claridad, porque a veces hay una confusión entre los públicos de no cesión y los fiscales,
Para dejarlo claro, la ley novena establece que aquellos predios son aquellos predios que son de uso exclusivo de las administraciones públicas. Es decir, los superCADES, los CADELES, el mismo CAD, donde funcionan las entidades, las oficinas de las entidades, esos se llaman predios fiscales, para tener clara la diferencia. Y los descentralizados son aquellos que fueron adquiridos por entidades descentralizadas. Caso el IDU o las alcaldías locales, que si bien no están del orden central administrativamente hablando, pues también hacen sus inversiones públicas y los tenemos que incorporar. Dale. Finalmente, ¿para qué sirve el CIDEP? El CIDEP tiene 4 funciones importantísimas. Una de ellas es identificar, como ya les contaba, cuál es el predio, para qué sirve, cuál es el uso que se le está dando al predio. Es importante, casi que es el corazón de lo que tenemos en este sistema. Otro que es el proceso de la actividad de incorporar. Pero como nuestra ciudad es tan dinámica, también hay procesos de actualizaciones de esos RUPIs, porque pueden mutar por una reurbanización, cambio de uso. Entonces nos toca ir actualizando, ir modificando el sistema. O quizás una desincorporación, que también hemos tenido desincorporaciones al patrimonio. El otro es generar certificados. Y ahí es un punto chévere que quiero contarles, es porque el objetivo de esta mesa es manejar todo el tema del sistema de administración por datos. Y cuando yo como entidad, que no soy defensoría, puedo manejar cualquier otra entidad que pueda ingresar, consultar el predio, saber cómo está, si está afectado, si efectivamente es un predio público, si tiene alguna reserva, si efectivamente ya fue transferido titulado al distrito. Eso permite una toma de decisión mucho más precisa. Y más si yo tengo un certificado automático. Entonces, la entidad puede entrar, ingresar y descargar su certificado y con eso puedes tomar una decisión. Claro, no todo está escrito en piedra. No vamos a decir que la plataforma sea perfecta, puede también tener sus diferencias y cuando existe eso, pues claramente hay unas consultas de precisión de información. Pero este reportador, por ejemplo, este generador de certificaciones para nosotros ha sido un hit porque le ha permitido a muchas entidades de verdad agilizar el tema de tiempos y trámites, que es maravilloso. Y el generar los reportes, claramente para nosotros, con todos los entes de control, pues es mucho más rápido y minimizamos el riesgo de la información. Cuando yo tengo un sistema que me preguntan cuántas zonas verdes tiene en tal localidad, es mucho más fácil coger una sola fuente de información y mucho menos riesgosa, porque podemos cometer errores si tenemos el sinfín de Exceles que manejábamos antes, pues eso nos ayuda a que solamente tenemos una sola versión de información. Entonces, eso es un hit, eso es un punto a favor que hemos tenido y que hemos logrado con este sistema de información. Entonces, esas son como las 4 actividades principales que manejamos con el SIDEP, el Sistema de Información del Espacio Público. Siguiente. Ahora, estos son los datos interesantes que quiero que os lleven, y es que a la fecha nosotros tenemos más de 71,000 predios incorporados en el inventario del distrito. Estamos hablando de equipamientos, parques, vías, andenes, alamedas, controles ambientales, tenemos de todo. Entonces son 71,850 predios públicos y fiscales y descentralizados que tenemos en el sistema. De esos, 70,455 son predios públicos. Públicos que son de sesiones, 65,770, y de no sesiones, más de 4,600 predios. O sea, el volumen de información que estamos manejando hoy es muy importante y de mucho cuidado, por eso la fidelidad de la información es muy importante. Y finalmente, para los predios fiscales tenemos 1,395. O sea, es un volumen importante. Quería dejarles estas cifras porque eso dimensiona la importancia de los sistemas y la importancia que tienen las demás entidades para manejar la información. Es clave estos datos. Dale. Pero también tenemos otro sistema que es muy atractivo para todos ustedes, que es el Sistema de Información Geográfico del Espacio Público. En este sí es abierto, ese lo puede consultar cualquier persona. Este tiene un plug que es este visor que tenemos aquí en este punto,
Y es que si tenemos, lo pueden buscar en el localizador de su teléfono y pican ese botoncito y los pone donde están ubicados y ahí les puede dar la información de qué es el predio, cómo está compuesto el predio. Entonces le arroja esta ventanita y esta ventanita te va a botar la información de el chip, folio de matrícula, qué uso primario tiene de nivel 1 o 2, depende de los usos que tengan la licencia, cuál es la urbanización, cuál es el código catastral. Te arroja toda la información básica que tú puedes tener de primera mano. Eso, doy el caso, por ejemplo, las alcaldías cuando tienen procesos de restitución, cuando están con querellas, cuando están en unos procesos policivos, es mucho más expedito pararse en el punto de la visita, picar y revisar claramente cómo lo tiene la Defensoría del Espacio Público. Y no ir a la visita, llegar a la oficina, proyectar un oficio, radicarlo, esperar que se haga el reparto interno, esperar la respuesta y pasaron 20 días. Es mucho más fácil, son las ventajas que tenemos de este sistema de información. Dale. Entonces, por ejemplo, estos son unos pantallazos que queríamos mostrarles. Por ejemplo, este es el campín, el punto del campín. Lo que ustedes encuentren de verde, todo es espacio público. Lo que está en azul son predios privados. Y lo que está en fucsia son las construcciones que tenemos incorporadas y reconocidas. Es muy sencillo, es muy básica la información y lo pueden revisar muy rápidamente. Aquí tenemos otro ejemplo en donde tenemos o bien un parque o bien la incorporación de un equipamiento. Dale. Bueno, entonces esos son los dos sistemas principales que maneja la entidad. Tenemos otro que es el CAPIT. El CAPIT es un catálogo de la actividad inmobiliaria distrital. Este es nuevo, entre comillas, lo estamos implementando porque es importante tener el registro de todas las compras que hacen las entidades del orden descentralizado. Como cada uno maneja su inventario, ellos también manejan el IDU, maneja todo su inventario. Pero hay un tema, y es que, también voy a decir que no estoy de acuerdo, muchas de las entidades dicen, no puedo invertir en esta vía en Ciudad Bolívar porque no tiene RUPI. Entonces, el RUPI es un registro único como un código catastral o como una cédula catastral que no tiene que impedir la ejecución de un proyecto. El hecho de que no tenga RUPI no deja de ser espacio público. Sin embargo, para no tener esos inconvenientes y coayudar a las entidades, se genera este CAPIT para que cada una automáticamente, obviamente, eso viene con un usuario y una clave y una contraseña, pueda ingresar la información técnica y jurídica. Y después que registre todo, y que son información básica porque es de lo que ellos han comprado, como el avalúo, cuánto le costó, fundamentalmente cuál fue la escritura, el folio de matrícula, le genera el RUPI automático. Entonces, eso también hace que las entidades puedan hacer esta gestión rápidamente y no hacer todo el proceso que les contaba para que se pueda generar el RUPI. Porque aquí sí es un poquito más complicado. Si tú necesitas un RUPI, toca hacer todo un estudio técnico para saber si efectivamente ese espacio tiene el señalamiento, el uso notorio o cómo fue adquirido para yo poder aperturarle un RUPI. Es mucho más demorado que si lo hace directamente cada una de las entidades. ¿De acuerdo? Entonces, ese es otro tips que les doy. Siguiente. Bueno, ese es el pantallazo que podemos encontrar, en donde es la información que nos pide, que es muy básica y la pueden leer fácilmente. Siguiente. Bueno, y ahora viene el tema de herramientas tecnológicas para el monitoreo. Este es un tema importante porque finalmente aquí, dale. En nosotros tenemos nuestro visor geográfico del espacio público. Este es como el niño consentido de la casa, porque es donde nosotros compilamos toda la información, no solamente de nosotros, sino de todas las entidades que tienen que ver con el espacio público. De ahí sacamos todos los indicadores de espacio público efectivo, todos los espacios de movilidad, todos los espacios de conectividad. Lo manejamos desde aquí, desde este visor, que también es abierto al público y lo pueden consultar para efectos de temas académicos y demás. Es importantísimo. Y lo tenemos divididos en tres conceptos. El estar está asociado mucho al tema de los parques,
plazas, plazoletas, donde tú vas a sacar el indicador del espacio público efectivo. Entonces, ese es muy claro, muy dinámico y lo puedes revisar. El otro es el de conectar, entonces que está asociado claramente al sistema de movilidad. Todo el tema del transporte lo puedes conseguir aquí en este concepto. Y el de proteger, que claramente maneja todo el tema de la estructura ecológica principal que maneja el distrito. Dale. Este es uno de los dashboards que tenemos y aquí lo pueden conocer. Ese es como el pantallazo que arroja, en donde tú puedes tener claramente la ubicación, mapa de calor, con barras y toda la información que tú la puedes filtrar por localidad, por UPL, por barrio, por área. Todo te lo puedo arrojar con este dashboard que también lo puedes consultar dentro del mismo visor. Siguiente. Bueno, este es otro ejemplo. Como pueden observar la información, este es un tema de proximidad de espacios naturales y este es como tú lo puedes cuantificar y revisar. Dale. Bueno, este es el otro de la proximidad de espacios públicos efectivos. Entonces, toda esa herramienta, toda esa información es la que migra a planeación distrital para que haga todo el reporte de información de todos los indicadores de espacio público que se hace periódicamente. ¿Para qué? Para pues, los entes de control y hacer un seguimiento de cómo vamos con el incremento de espacio público. Siguiente. Bueno, y para concluir, pues, los 4 puntos importantes de nuestra charla, ¿vale? Y es, gobernar con datos nos brinda 4 cosas especiales. Uno, que es la eficiencia. Lo que les contaba, reducir el tiempo, reducir los trámites, las consultas, tener información mucho más disponible, certera y rápida, que lo que a todos nos interesa en este momento es conocer la información inmediata. Toma decisiones inmediatas, con seguridad y con transparencia. Cuando yo tengo la información clara, estoy tranquilo que lo que yo estoy tocando, lo que yo estoy diciendo e invirtiendo, me da la tranquilidad y la transparencia de que la inversión como entidades públicas estamos salvaguardados. Eso es un factor importante para nosotros que somos funcionarios públicos y pues obviamente para la comunidad, porque la comunidad también tiene que tener la tranquilidad de que la inversión y los impuestos están bien invertidos. Y el impacto, pues claramente que tiene que ser medible. Yo tengo que saber qué es lo que tengo, qué impacto, a dónde le voy a proyectar. Por ejemplo, la toma de decisiones para las entidades, a dónde, qué UPZ, qué localidad está deficitaria de espacio público para hacer esa inversión. Eso es muy importante y es medible y efectivo para que las entidades puedan intervenir. Y finalmente, digamos que les vamos a dejar con esta frase, es que estas herramientas no son solo tecnología, son prueba de que el que gobierna con datos es la única forma de gestionar nuestro patrimonio, de gestionar toda la calidad de manera inteligente, efectiva y transparente, todos nuestros recursos y más el espacio público como el valor patrimonial que ya les contaba inicialmente. Entonces, digamos, los dejo con esa frasecita y pues nada, muchísimas gracias. Bueno, listo. Bueno, queremos aquí establecer una conversación, entonces si alguno tiene una pregunta para Carolina. Sí, no es por... para que también se escuche lo que tú dices. Sí. ¿Alguien tiene alguna duda? No, parece que no. Bueno, muchas gracias, Carolina. Los invito, de verdad, que entren a los QRs, lo revisen. Una pregunta Claro. de curiosidad. Claro que sí. Con estas herramientas, ¿la ciudad también tiene algún indicador de cómo han funcionado las acciones de las alcaldías locales en el tema del control urbanístico y las actuaciones sobre el espacio público? No, desafortunadamente, para esta herramienta hay que articularlos. Lo que yo les decía al inicio, el tema de articular la información es a donde queremos llegar. Las alcaldías manejan una información que a veces quisiéramos que nos la pasara para poder efectivamente compilar y medirnos, es decir, cómo estamos con el tema de recuperación, cómo estamos con el proceso de restitución, cómo nos articulamos. Pero digamos que en ese punto sí, cada uno maneja indicadores diferentes. Pero es muy útil para lo que... Claro, la idea es que ellos también puedan, en el último del CAPIT, que ellos también puedan ingresar y puedan mirar y...
Claro, que puedan tomar decisiones. Como les decía, en el SICDEP que tú te pares y mires cómo está el predio, a las alcaldías les sirve muchísimo. Ellos tienen inclusive los usuarios y claves para entrar a la primera plataforma y verificar de ahí cómo está, si hay un proceso de defensa andando, si hay un proceso policivo, una querella. Ellos también lo pueden ir viendo. Tocas articularlos con los resultados que ellos tienen, con lo que nosotros tenemos. Porque lo que digo, vamos manejando paralelo por competencias. ¿Sí? Muchas gracias. Vamos a continuar entonces con la mesa, con la intervención de la Secretaría Distrital de Planeación. Le doy la bienvenida a la arquitecta Paola Andrea Ladino Torres. Es arquitecta de la Universidad de los Andes con maestría en Gerencia de Diseño del Pratt Institute de Nueva York. Cuenta con una amplia experiencia en el sector público y privado en la coordinación y gerencia de proyectos de infraestructura enfocados en proyectos de alta complejidad. Ha participado en la estructuración y desarrollo de proyectos urbanísticos, inmobiliarios, patrimoniales, de renovación urbana y asociaciones públicos-privadas, APP del sector salud, coordinando los aspectos legales, técnicos y financieros de los mismos. Actualmente se desempeña en el cargo de directora de Estructuras y Sistemas Territoriales de la Secretaría Distrital de Planeación, liderando las gestiones asociadas a la planeación urbana en la ciudad de Bogotá en torno a la economía urbana, la estructura funcional y el cuidado y los elementos de la estructura ecológica principal. Bienvenida. Bueno, a ver cómo nos va con este micrófono. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Gracias por la invitación y gracias a la Sociedad de Aldade por haber liderado como todo este tema de la Bienal. ¿Puedes poner aquí para que estés más cómodo? Sí, gracias. A ver si ahí funciona. Sí. Bueno, desde planeación y en el marco de la Bienal, queríamos un poco contarles sobre, digamos, otra faceta del espacio público, y es cuáles son las herramientas normativas que hoy existen para diseñar el espacio público. Tanto públicos como privados, tanto administradores del espacio público como constructores, diseñadores y desarrolladores privados, tienen en sus manos en algún momento un espacio público por diseñar. Y nosotros desde planeación, especialmente en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial 555 de 2021, pues emitimos, digamos, un paquete de normativas que pretenden darles herramientas a los diseñadores para poder hacer un diseño eficiente del espacio público. Y eso es un poco lo que queremos contarles acá. Aparte, digamos, como de todos los decretos y demás, básicamente hay un tema muy importante que es el manual del espacio público, que es el que recoge esa última normativa, reglamenta y trae, digamos, temas del POT y los aterriza en esta reglamentación, y es un poquito lo que vengo a contarles para que ustedes, más que aprenderse todo lo que está acá, entiendan y puedan también, digamos, ser evangelizadores en contar cuáles son, digamos, las herramientas o los instrumentos que trae esta normativa para el diseño. Si quieres, sigue. Entonces, bueno, ¿qué es el manual del espacio público? Este manual establece los lineamientos que le aplican al diseño, a la intervención, a la construcción, modificación, recuperación y reparación del espacio público, o sea, todas aquellas intervenciones que tienen que ver con el espacio público. Relaciona diferentes enfoques de diseño en el espacio público para responder mejor a las necesidades de las personas y de la ciudad. Y definitivamente es de obligatorio cumplimiento y se debe implementar desde el momento en el que se adoptó. Si quieres, sigue, se adoptó en el 21 de junio de 2023. Acá un poco en términos como académicos y porque seguramente muchos de ustedes estuvieron muy relacionados con la cartilla del mobiliario de andenes anteriores a esta nueva reglamentación, pues muy seguramente estaban muy asociados a estas imágenes que ven aquí, que era la cartilla que existía. Si quieres, sigue. Y básicamente lo que pretendió hacer este manual del espacio público, sin dejar de reconocer todas las ventajas y, digamos, todos los adelantos que tuvo en su momento la cartilla nació para poder, de algún modo, armonizar y mejorar la calidad del espacio público bogotano. Entonces, seguramente unos no, pero muchos otros sí se acuerdan de estas imágenes de la carrera 15 y de la carrera séptima.
Entonces, previo a esas cartillas, pues teníamos un espacio público que era un poco desordenado, no había muchos lineamientos de diseño, y lo que trató de hacer todo este manual y toda esta normativa previa fue tratar de homogenizar, de tecnificar, de encontrar una norma y unas guías únicas que le dieran al espacio público cierto tipo de orden, eficiencia y homogeneidad. Entonces, si quieres, sigue. Por supuesto, durante todo este tiempo hubo grandes aprendizajes y también grandes efectos dentro de la ciudad. Por supuesto, desarrollamos unas especificaciones técnicas, unos procesos constructivos que facilitaron el poder hacer un espacio público medible, entregable y vivible, que fuera, como lo decía al comienzo, homogéneo, que nos permitiera a toda la ciudad entender el espacio público de cierta manera, poderlo presupuestar y poderlo ejecutar de manera fácil. Por supuesto, eso inició un camino para reorganizar ese espacio público que veíamos todos un poco desordenado, los carros en los andenes, unos antejardines, otros no, árbol sí, eso lo permitió. Sin embargo, lo que, digamos, todo el equipo de planeación, porque este fue un esfuerzo, digamos, de un largo tiempo, duró este manual realmente haciéndose mucho tiempo desde la parte técnica, es que las lecciones aprendidas, o lo que nos dejó un poco ese espacio público, es que desconocimos un poco el contexto y las necesidades diferenciales de la población. No es lo mismo hacer un parque que una plaza, no es lo mismo un andén en ladera que un andén en plano, hay modificaciones. Endurecimos demasiado el espacio público, eran, digamos, kilómetros y kilómetros de plaquetas de concreto, y seguramente se restringió la posibilidad de un diseño que fuera más innovador, más incluyente, o que reconociera las necesidades más particulares de ciertas áreas o ciertos tipos de espacio público. Con este análisis, si quieres, sigue, pues, ¿qué buscaba, digamos, ya el POT? Entonces, para venirnos un poquito de nuevo a la parte normativa, con el Plan de Ordenamiento Territorial 555 de 2021, digamos que se sientan las bases de repensar un poco ese espacio público, darle la importancia que merece, pero sobre todo darle un alcance y un enfoque distinto. En ese sentido, se generan otros decretos que son reglamentarios de ese POT y que pretenden, por supuesto, empezar a seguirle dando orden a ese espacio público desde diferentes facetas. El decreto 072, específicamente muy centrado en la generación del espacio público, el decreto 263, que es del que vamos a hablar, la cualificación, la conectividad y la renaturalización, más cómo hacemos ese espacio público, y desde el decreto 315, un poco la sostenibilidad y el aprovechamiento económico de ese espacio público. Hoy lo que vamos a ver es el punto que tienen en la mitad, cuál es, digamos, el sentido y lo que contiene el decreto 263, que en su parte más práctica operativa tiene el manual del espacio público, que será algo que seguramente ustedes conocen o van a conocer. Si quieres, sigue. En ese sentido, y como lo decía al comienzo, ¿qué buscaba ese marco normativo, cierto? Ese marco normativo, primero, entender que el espacio público en general tiene dos grandes acercamientos, ¿cierto? El que es peatonal y para el encuentro, y el que es para la movilidad. Ambos son espacios públicos, pero con características y funciones y servicios completamente distintos, sin embargo, ligados el uno al otro. El espacio público, ¿cómo debería ser? ¿Cómo está pensado para que se logre hacer ese nuevo espacio público? Accesible, verde, peatonal y mucho más vital. Mientras que el espacio público para la movilidad pretende que sea multimodal, tenemos una ciudad ya mucho más compleja, accesible, verde y seguro. ¿Seguro para quiénes? Para todos, para los peatones, para los carros, para los transeúntes, para las personas que van en bicicletas. Entonces, digamos que estas son como las dos grandes caras desde donde se aborda el diseño del espacio público. Si quieres, sigue. Y entonces, pues, ¿en qué consiste? Como les decía, y es un poco lo que les voy a contar. Básicamente, el manual de espacio público pretende dar a los diseñadores una caja de herramientas
más allá de hacer lo que hacían las cartillas anteriores, que te decían exactamente a cuántos metros había que poner un alcorque, un árbol, un mobiliario urbano, dónde iban las plaquetas de alerta de seguridad en los andenes, pretende, digamos, abarcar estas dos facetas de un modo mucho más abierto en pro de otorgarle a los diseñadores la posibilidad de, con esas cajas de herramientas, pues venir y yo lo llamaría casi que jugar un poco y ver cómo se articulan dentro del diseño del espacio público. Si quieres, sigue. En ese sentido, de todas maneras, siguen estando estos 4 ejes dentro, digamos, de la columna vertebral del espacio público. Conectividad ambiental, lograr espacios mucho más verdes, con unos suelos mucho menos endurecidos que permitan, por supuesto, que percole el agua al subsuelo, espacios públicos más accesibles para todos, para que sean accesibles universalmente, espacios públicos que cuando se requiera den la oportunidad a los ciudadanos de practicar deporte, de, digamos, tener actividades vitales dentro de ese espacio público y, por supuesto, unos espacios públicos que sean seguros para todos. Esos son, digamos, como los 4 ejes en los que se basa todo el manual para poder armar su caja de herramientas. Si quieres, sigue. Y, por supuesto, qué enfoque y qué relevancia tiene cada uno dentro del espacio público. Y por eso está, digamos, esta pirámide invertida en esta diapositiva, porque lo que pretende todo el acercamiento del manual del espacio público frente al diseño es darle una prevalencia a los peatones y a las personas por encima un poco de el espacio público pensado exclusivamente para el carro y para la movilidad vial. Sin desconocer que, por supuesto, como les decía al comienzo, son, digamos, 2 componentes integrales y necesarios del espacio público. Entonces, digamos que ahí quiere, por supuesto, asegurar la biodiversidad, la renaturalización y el reverdecimiento, mejorar el territorio del paisaje, integrar patrimonios, por supuesto, promover el cuidado del espacio público, integrar unos enfoques de género y poblacionales diferenciales y que también tenga la apertura a ser cultural, simbólico y pedagógico. Digamos que esta se vuelve como un poco el acercamiento que tiene el manual al diseño. Si quieres, sigue, por favor. Y en ese sentido, digamos que ahondando en lo que les decía al comienzo, pues lo que empieza a hacer el manual es categorizar cuáles son las tipologías de espacio público peatonal para el encuentro y cuáles son las tipologías de espacio público para la movilidad y las calles completas. Entonces, para la tipología del espacio público peatonal y para el encuentro, que por supuesto, digamos, define unas vocaciones, lo hace tanto para los parques de la red estructurante como para los parques de proximidad. Para no ahondar en alargarnos demasiado, pues los parques estructurantes, los más grandes, y los de proximidad, pues parques mucho más pequeños. Eso no quiere decir que no tengan su vocación. Parques contemplativos, parques lúdicos, parques culturales, parques deportivos, zonas verdes y plazas y plazoletas. Cada uno como con una vocación y un enfoque y entendiendo que su vocación va específicamente a cumplir alguna de esas. De ahí en adelante, el manual diseña unas herramientas específicas para que compongan el diseño de cada uno de esos parques o de esas calles, dependiendo de la vocación que tienen. En las tipologías del espacio público para la movilidad, que como les decía, integra tanto la infraestructura peatonal como la cicloinfraestructura y la red vial, están las calles peatonales con acceso vehicular restringido, las calles mixtas y las calles mixtas preferenciales. Entonces, digamos que aquí pues está básicamente, si uno suma tanto las tipologías del espacio público peatonal para el encuentro como las de la movilidad, pues básicamente que uno puede barrer el espacio público en Bogotá, ¿cierto? En alguno de estos puntos puede uno ubicar o su parque o su calle o ambas cosas. Si quieres, sigue. ¿Qué fue lo que hizo el manual? En vez de decirle a usted, venga, aquí usted tiene que poner cada 10 metros esto, cada 20 esto, y tiene que ser de 4x4, de 1x1, de 2x2, lo que dijo es, venga, hagamos unas fichas. Encontremos
dentro de cada una de estas categorías, tanto para el encuentro como para la movilidad, unos ejes, digamos, unos componentes. En esas fichas diseñemos cómo deben ser esos componentes con unos mínimos de requerimientos y lineamientos, y después, cuando usted tenga cada uno de esos parques, ya les mostraré, pues coja las fichas que tiene que unir dentro de su espacio público y juegue de algún modo con ellas, ¿cierto? Le da la libertad de, una vez usted cumpla unos mínimos y unos estándares, le da la posibilidad de coger en esa caja de herramientas cuáles son las que necesita para que el diseñador las diseñe del modo en el que la respuesta de diseño sea mejor acomodada a las condiciones particulares del terreno y de la comunidad a la que le sirve el espacio público. Entonces, si quieres, sigue. Y no quisiera como, digamos, inundarlos de información. La idea es que ustedes puedan como comprender la lógica en la que está pensado el manual y que cuando lleguen sus proyectos y tengan que diseñarlo, puedan empezar a coger estas fichas y estos componentes y entender cómo es que se tienen que articular. Por eso, más allá de ser, digamos, un listado de un montón de requerimientos, lo que pretende es, por cada uno de esos componentes, como les decía, entregarles unos lineamientos claros de cuáles son los mínimos que debe cumplir cada uno de esos espacios públicos. Entonces, en estas fichas de diseño está la definición, la característica de la función, las dimensiones mínimas, algunas herramientas de diseño, cómo se relacionan con otros componentes, cuáles son los lineamientos de localización y cuáles son los lineamientos técnicos. En clave, digamos, gráfica, encontrarán que las fichas cuadradas, para que lo tratemos de volver como un juego, las fichas cuadradas son las que están relacionadas con el espacio público para el encuentro, mientras que las que son romboides están relacionadas al espacio de la movilidad, al espacio público de la movilidad. Si quieres, sigue. Así las cosas, pues hay una combinación de fichas y eso resulta en unas tipologías de espacio público. En el espacio público para el encuentro, ¿cómo funciona un poco este juego? Hay una vocación de cada uno de estos espacios públicos para el encuentro y esa sí está definida. Usted tiene que cumplir, según la vocación, con unos ejes principales de diseño, que sí o sí tiene que cumplir. Mientras que hay unos complementarios, todos aquellos que van bien con las fichas principales, y hay unos condicionados. En algunos casos hay unos que no pueden ir unos con los otros. Ese también está, digamos, en una matriz que sigue más adelante. Así que cuando ustedes tienen un espacio público, entienden primero su tipología, su vocación, y entienden cuáles son las fichas o los componentes principales que sí o sí tienen que ir dentro de ese diseño, cuáles son aquellos elementos que son complementarios a lo que uno pensaría como el uso principal y cuáles son condicionados. Y el MEP les dirá más o menos por qué están condicionados y digamos que ahí va parte del diseño. Igual funciona para el espacio público para la movilidad, según la tipología, peatonal, peatonal con acceso vehicular restringido, mixta, mixta preferencial, encuentran ustedes las fichas principales, las complementarias y las que están condicionadas. Esto les da las reglas generales del juego. Y cuando van a las fichas, entienden cuáles son, digamos, los mínimos que se les exigen para cada una de esas vocaciones. Si quieres, sigue. Entonces, en términos de poder entender uno cómo juega, cuál es el paso a paso de este juego, lo primero es que un diseñador defina cuál es el tipo de proyecto que tiene que encarar. Un encuentro de movilidad, o sea, si es para el encuentro, si es para la movilidad, si es mezclado, y cuál escala es la que le aplica. Luego, pues debe detectar, digamos, las oportunidades, las características especiales del lugar en donde se emplaza ese espacio público y también las características físicas, la clasificación del suelo, la morfología, el tratamiento urbano, bueno. También las variables de movilidad, servicios de movilidad en el ámbito de la proximidad y también las de actividad, cuáles son los tipos de usuarios y las dinámicas sociales. Así, digamos que después de esta primera como identificación del territorio, las oportunidades, las características físicas, el tipo de proyecto, su escala, usted puede identificar con la tipología, digamos, la tipología del espacio público que tiene que diseñar. Sigamos.
Y en ese sentido, digamos que lo que le presenta todo el manual son 58 herramientas de diseño, que le dan, como les decía, una posibilidad amplia de combinaciones en la cual usted, después de saber qué tipo de espacio público está diseñando y para quién, y después de encontrar cuáles son los temas obligatorios que tiene que cumplir, cuáles son los complementarios y cuáles son los condicionados y en algunos casos los restringidos, pues puede irse a las fichas de diseño. Por ejemplo, aquí está conectividad ambiental, accesibilidad, vitalidad, y revisa dentro de esas fichas cuáles son las herramientas de diseño con las que usted cuenta. Y digamos que las puede empezar a poner dentro del espacio público que usted está diseñando. Si quieres, sigue. Perdón, si te devuelves un segundo. Si ven ustedes por cada uno de los ejes que les comentaba al comienzo, en donde está la conectividad ambiental, la accesibilidad, la vitalidad y la seguridad, hay un número de fichas de diseño específicas. Cuando usted necesita revisar cuáles son los lineamientos, requerimientos básicos, pues va a estas fichas y puede, digamos, tener acceso a cuáles son, como lo que les decía, los requerimientos. Si quieres, sigue. Un poco aunado a lo que les decía antes, esto en realidad lo que pretende el manual es darles una gran libertad en diseño, en términos de poder reconocer que el espacio público debe, en efecto, responder, como les decía, a las comunidades a las que les sirve, al proyecto en donde se implanta y al lugar donde se implanta. Entonces, pues, digamos que sería un poco obtuso pensar que todos los parques son cuadrados o que todas las plazas son triangulares o rectangulares. Digamos que esta es una ciudad muy diversa que además está emplazada, si bien en una gran parte de la sabana, también en montaña. Entonces, no es lo mismo diseñar un parque acá enfrente de la 85 con 11 que diseñarlo arriba contra los cerros. Eso se modifica. Y acá, en esto que parece muy complejo, pero que en realidad lo que pretende, si uno lo empieza a entender cómo funciona, es una matriz que le permite a usted guiarse en ese juego, ¿sí? ¿Cuáles son los complementarios? Aquí, si ustedes ven, cuáles son los componentes básicos, cuáles son los componentes complementarios y cuáles son aquellos que no le aplican. Entonces, usted una vez ha identificado las variables, encuentra las herramientas y encuentra aquí cada uno de los criterios en los que tiene que ir a mirar si debe cumplir o no con ese, dependiendo de la vocación del espacio. Entonces, si ustedes ven allá, están los espacios públicos para el encuentro y los espacios públicos para la movilidad. Cuando usted va y mira cada una de estas herramientas que se agrupa en cada uno de estos criterios y mira qué es básico, complementario o no aplica, es fácil para usted saber que si está diseñando un espacio público para el encuentro, que es parte de la red estructurante y no de proximidad, y usted ubica qué vocación tiene su espacio, si es contemplativo, si es lúdico, si es cultural, si es deportivo, se va aquí a esta columna y empieza a mirar, bueno, este es básico, es complementario o no aplica. Básico, lo mínimo, coberturas arbóreas, ¿cierto? Si es complementario, jardines verticales, no es obligatorio que lo ponga, puede ser complementario. ¿Cuál no le aplica? Refugios de fauna. ¿Sí? Gracias. Entonces, gracias. Sorpresa. Entonces, digamos que, aunque esto sea muy complejo, si ustedes lo ven, lo que hace es un poco facilitar el tablero de juego, la caja de herramientas. Esto no quiere decir que diseñar el espacio público sea necesariamente fácil, ¿cierto? Ni que mezclar estos elementos necesariamente sea fácil. Por supuesto, requiere de todo el conocimiento y la habilidad de maravillosos arquitectos, urbanistas y paisajistas, pero que lo que quiere hacer este manual es en reconocimiento de las complejidades de la ciudad y de lo maravilloso, abierto e incluyente que debe ser el espacio público, otorgar herramientas para que ustedes puedan diseñar proyectos que le den maravillosos espacios públicos a la ciudad, que sean conectados, vitales, verdes y que respondan de mejor manera a sus proyectos, ¿cierto? O sea, todos queremos un espacio público seguro,
pero también que podamos disfrutar y que tanto ciudadanos como el resto de animales y el resto de comunidad pues pueda realmente usar y disfrutar. Si quieres, sigue. Básicamente, las demás fichas funcionan exactamente del mismo modo. Entonces, si ven ustedes, ahí siguen estando los mismos 4 ejes temáticos que desde el POT se bajaron a, digamos, hacer este tablero de juego. En cada una de estas variables se encuentran ustedes qué cosas son básicas, contemplativas o no aplican, y encontrarán dentro de cada uno de estos componentes cuáles son las variables que debe revisar si debe integrar o no y en qué medida. Y entonces en cada tablero le mostrará a usted, dependiendo del espacio que esté diseñando, cuáles de esos criterios, según la vocación del espacio, le aplican o no le aplican. Y así puede usted, digamos, usar las fichas de diseño que están en el manual. Si quieres, sigue. Entonces, si ustedes van al manual, que además es un libro muy amigable y muy agradable, tiene algunos ejemplos prácticos de cómo podría un espacio público poderse diseñar con las herramientas que trae el manual. Entonces, digamos que si ustedes vieran este espacio público, tanto, digamos, el de la derecha o el de la izquierda, pueden entender un poco lo que persigue el manual. Y creo que a todos seguramente les costará, como cualquier cambio cuesta, poder volver a entender un poco el paso de la cartilla un poco rígida de los 10 metros cada árbol y los 10 metros cada silla, a poder mezclar esto, pero al final lo que pretende el manual, sin decir que sea perfecto, como lo dice Carol, sin decir que no haya necesidad, digamos, de hacer ejercicios, iterar y mirar qué otras cosas se nos pudieron haber pasado, lo que pretende esta norma es ser un poco más abierta e incluyente. Y ojalá darle la oportunidad a la ciudad y a los diseñadores de que generemos estos tipos de espacios públicos y de que podamos responder de diversas maneras a los proyectos que tenemos. Si quieres, sigue. Entonces, un poco en este sentido, como les decía, pues lo que queremos es superar ese enfoque restrictivo, homogéneo y estandarizado, que si bien en el pasado nos sirvió para darle un poco de orden a la ciudad, hoy ya reconocemos que las ciudades como Bogotá necesitan y deben afrontar la realidad de un modo diferente, así que le da una posibilidad del diseño para reconocer la diversidad de nuestro territorio y nuestra población. Incorporamos lineamientos y criterios de diseño que garanticen espacios públicos, como les decía, accesibles, vitales, seguros y conectados. Enfatizamos, por supuesto, el acceso al entorno físico y al espacio público a las personas con discapacidad, a los niños, a las mujeres y a las personas mayores, y abrimos las posibilidades de diseño tanto de su espacio público como de su mobiliario y sus actividades y dotaciones para que sean más diversas y creativas. Digamos que seguramente antes un skate park en un espacio público no estaba tan pensado, y aunque ocurría de maneras, digamos, más orgánicas, pero no estaba como pensado, digamos, desde la norma y desde repensar el territorio. Si quieres, sigue. Creo que ahí terminamos. Entonces, como les decía, básicamente la idea de esto no era venir a darles como todo el contenido del manual. El manual es muy grande, es extenso, y por supuesto requiere como de manejarlo y de dar vueltas con él. Las entidades creo que todavía están en el proceso de adaptarse, entenderlo, complementar requerimientos técnicos, entender que los mobiliarios ya no son únicos. Antes aquí, digamos, también se integra una cartilla de mobiliario, pero la cartilla del mobiliario es indicativa y lo que pretende es que las entidades, dependiendo de las necesidades del espacio público que administran y que les llega o que están diseñando, puedan darle con unos requerimientos mínimos que trae esa cartilla, pues el ok a mobiliarios diversos, mobiliarios distintos que respondan mejor, digamos, a las realidades de esos espacios. Entonces, esta, más que, como les decía, una inundada de información, es una invitación a que ustedes, todos y a los que conozcan, digamos, que manipulen el manual, lo conozcan,
y por supuesto, tanto a nosotros como al resto de las entidades, si hay necesidades de nuevas mesas técnicas, talleres informativos, desde planeación estamos todo el tiempo atentos a poder contarles un poco más, incluso pues sin ánimo de que sea una obligación, a revisar un poco si tienen ustedes proyectos en los que hayan dudas y de alguna manera les podamos como ayudar y guiar en el uso del manual para que realmente su adopción sea masiva y ojalá pues cada vez más y más pronta en los espacios públicos de Bogotá. Entonces, eso era. Muchas gracias. Mientras se animan a las preguntas, yo quería contarles cosas que les vamos a ir contando en las mesas y por eso también la invitación a que vayan estando en las 4 mesas que vamos a estar. No les he hablado que el eslogan de este año de la Bienal es precisamente reimaginamos lo público, transformamos ciudad, y esta es una muy bonita oportunidad para pensar y reimaginarnos cómo construir el espacio público. Entonces, por eso muy pertinente para nuestra espacio académico de la Bienal. Paola, muchas gracias. Vale. ¿Alguien tiene alguna pregunta? La primera fila, la primera fila. Claro. Gracias. Paola, una pregunta. La vocación de un espacio que uno vaya a diseñar, yo tengo como el registro que a veces las vocaciones se definían a partir de planes maestros, por sectores. Aquí lo que se busca es que la vocación la pueda identificar el diseñador, el proyectista, a través como del diagnóstico que hace antes del diseño, o cómo tiene una claridad que el ejercicio de determinar la vocación sea realmente el correcto pues para la distribución, digamos, de la oferta de las distintas dimensiones que hay sobre el espacio público, para ver si es ecológico, de juegos, plaza. No sé si nos puedes ilustrar un poquito en eso. Digamos que hay unas vocaciones que ya están establecidas, ¿cierto? Si uno va a algunos parques estructurantes, ya hay una vocación que está preestablecida. En espacios públicos nuevos, parte del ejercicio y del lineamiento que hay ahí es poder, digamos, definir cuál es la vocación de ese espacio. Porque claro, en los espacios estructurantes que ya hoy existen y tenemos, pues ya están construidos y son claros, ¿cierto? Si es contemplativo, si es deportivo, pero si es un espacio nuevo que se está generando, ¿cierto? Por una cesión o porque en efecto hay una carga urbanística que lo tiene que dejar, pues sí aplica, digamos, poder hacer todo el proceso de entender cuál es la vocación de ese parque. Entonces no está hoy, digamos, amarrado a decir es que ya hay aquí un listado de próximos espacios públicos que tienen que ser así o asá, sino que parte, y como te decía, si ves el primer paso es a través de la aplicación de todos estos criterios, pues encontrar la vocación de ese espacio público. ¿Es como un diagnóstico del proyectista o del promotor? Sí, digamos que esto pasa además por las entidades administradoras del espacio público, ¿cierto? Entonces, habrá otros casos, ¿cierto? En los estructurantes el POT todavía tiene además la necesidad de hacer proyectos específicos y entonces, pues seguramente por ahí también hay que pasar en un proceso de revisar lo que se proyecta con los administradores del espacio público. Ahora bien, las vías son una cosa diferente, ¿cierto? Porque las vías de malla vial local e intermedia sí están definidas a través de los decretos de adopción de las UPL, ¿cierto? Mientras que las vías estructurantes pues también están ya definidas en el POT. Entonces, digamos que si bien las franjas funcionales de las vías, tanto en el POT como en el manual, su localización, digamos, es indicativa, el manual te da las luces de cuáles son los requerimientos mínimos de cada una de esas franjas funcionales. El POT te da la línea general de qué anchos de vías le corresponden a cada tipo de vía, cuándo son locales, cuándo son intermedias, cuándo son estructurantes, y te da los mínimos. Entonces, si miras en el artículo 155 del 555, tú ves la equivalencia de todas las vías, cuáles son sus anchos mínimos
y máximos y cuál debe ser la composición de esa vía. Entonces, ese te dice, el POD en vías te dice exactamente como en qué rango estás localizado. ¿Qué pretende el manual y la flexibilidad que también dio, el 555? En el 190 era rígido, tenemos la ciclorruta, el árbol llega hasta acá, el bordillo, la vía o digamos la calzada y se repetía del otro lado casi igual. El 555 en su artículo 155 te da los lineamientos de cuáles son los anchos de esas franjas, pero digamos que el manual te permite, dependiendo de la vía que estés diseñando, pues poder localizar esa franja en el ancho de la vía. Entonces te da, digamos, el espacio de poder definir cómo las organizas. Entonces, digamos que ahí hay un cambio, digamos, frente al diseño un poco de la vía que existía en el 190, pero y en el caso de las vías, a tu pregunta, pues las vías sí están mucho más definidas en el mínimo de las franjas funcionales que debe contener y en el ancho que debe tener la vía según el tipo de vía que es. Sí, entonces en las vías, digamos que eso sí de pronto me hizo falta aclarárselos, no es que las vías pues las diseñemos al ancho que nos parezca y que mejor nos funcione en nuestro territorio. El manual sí le da cierta flexibilidad para entender esos componentes de diseño, pero el POD sí deja pues más claro y más establecido cuáles son los anchos y los tipos viales y cuáles son las franjas mínimas que cada tipo de vía debe cumplir. Entonces esa es, digamos, la combinación entre lo que trae POD, que sí es pues mucho más claro, digamos más flexible frente o comparado con el 190 y que se debe complementar con lo que establece el manual. Pero digamos que este nuevo manual sí deja casi que le da más libertad al diseñador también para caracterizar cada espacio público, no tiene que cumplir con una caracterización determinada. Pues la vocación debe estar clara, ¿cierto? Entonces, si tú tienes, si vas a las matrices, digamos, y tienes un espacio público que tiene vocación contemplativa y vas y miras, pues seguro cancha de skate no va. ¿Sí me entiendes? Entonces, claro, lo que hace este manual un poco es decirte y darte un lineamiento de, pues si estás en un área contemplativa o digamos tu vocación es contemplativa porque ya estás, no sé, al lado de la estructura ecológica principal, es estructurante pero en ecológico principal, o digamos de esta línea, seguramente los usos que tienes no son deportivos, son más de la contemplación, de caminar, de estar y no de mucha o demasiada actividad física, mientras que si su vocación es puramente deportiva, seguramente cuando ya aplicas el manual, pues digamos, lo que vas a tener son juegos, puedes tener áreas duras, puedes tener juegos en áreas abiertas, pero digamos que eso es lo que hace el manual, como en la medida de esa vocación, establecer cuáles son las principales, las complementarias y las condicionadas. Entonces, si va, seguramente hay varias condicionadas que no responden bien a la vocación de ese espacio, ¿cierto? Si son plazoletas, seguramente en plazoletas no tienes canchas de básquetbol, ¿sí? Entonces, es un poco como la lógica. Sí es más abierto y te permite, digamos, una cierta libertad de esos componentes, pero no tanto como para que puedas pues, hacer como cualquier cosa. La definición de la vocación, es que ahí ese es el tema clave. ¿Cómo se define la vocación? Exacto, ese es el... Sí, digamos, pero usted decía, hay como una serie de pasos para definir esa vocación, que era el que yo te decía, hay como 5 pasos hasta que finalmente terminas en la definición de la vocación, y en esa definición de esa vocación, pues es donde ya el manual te va dando línea sobre cuáles sí y cuáles no incluir. Vale. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, y para terminar este espacio, pues la tercera presentación está desde la aproximación del patrimonio. Entonces quiero invitar al arquitecto Diego Parra Cortés. Es graduado de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Restauración y Conservación del Patrimonio Arquitectónico de la Universidad Politécnica de Madrid, España. Es un profesional con amplia experiencia en la gestión, asesoramiento y consultoría de proyectos internacionales en restauración, conservación
e infraestructura cultural. Su enfoque integral está marcado por su interés en la sostenibilidad, la revitalización urbana y la implementación de buenas prácticas globales en contextos locales, con un compromiso con la inclusión, la participación ciudadana y el respeto por los territorios patrimoniales. Actualmente es el director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Bienvenido. Gracias. Perfecto. Bueno, primero, muchas gracias por esta invitación, gracias a la Defensoría del Espacio Público, gracias a la Sociedad Colombiana de Arquitectos, y espero no aburrirlos con historia y anécdotas, pero justamente cuando me llegó la invitación, yo empecé a pensar, bueno, sobre qué podemos hablar desde el Instituto de Patrimonio Cultural. ¿Qué podemos hablar de esa sinergia con el espacio público? Y más allá de venir yo a hablarles de la norma, de los diferentes anexos que plantea el POT, de diferentes lineamientos de cómo intervenimos o no el espacio público, yo quiero generar con ustedes una especie de reflexión de qué es el espacio público en contextos patrimoniales. ¿Qué es el patrimonio y qué rol juega el patrimonio cultural en esos espacios públicos y en la ciudad en general? Siguiente. Primero, empecemos hablando de los diferentes patrimonios que tenemos en la ciudad, los diferentes patrimonios también, ¿no? Desde la misma concepción que lo establece el POT de los patrimonios integrados, de ese patrimonio material tan importante que tenemos, más de 6.500 bienes de interés cultural, sectores de interés urbanístico, antiguamente sectores de interés cultural, el centro histórico Teusaquillo con instrumentos de planeación y de ordenamiento como son los PEM, el PEM del centro histórico, el PEM distrital de Teusaquillo, el futuro PEM del Parque Nacional, PEM del grupo arquitectónico como el San Juan de Dios, entre otros. Pero también tenemos ese patrimonio natural en la ciudad, ¿no? Nuestros cerros tutelares, los cerros orientales que estuvieron antes que todos nosotros, están con nosotros y estarán después de que nosotros no estemos en este plano. Tenemos el patrimonio inmaterial, que la gran mayoría de esas manifestaciones desde el patrimonio inmaterial que tenemos en la ciudad suceden en el espacio público. Unas de estas manifestaciones, 3 específicamente, ya están en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial de la ciudad. La cultura de la bicicleta, ¿sí? Los usos y disfrutes de la bicicleta en la ciudad. El Festival Chisca Chiazué, que se desarrolla en la localidad de Bosa, que por cierto, invitados, que la versión del festival de este año va a ser el próximo fin de semana, el 10, 11 y 12 de octubre, invitados a participar de este gran evento. También tenemos la creación colectiva del Teatro de la Candelaria, maravilloso, cómo se crea conjuntamente diferentes obras desde las artes escénicas. Y próximamente, espero que a final del próximo año ya estemos celebrando la 4ª inscripción en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial con la fiesta de Reyes Magos y su Epifanía en el barrio Egipto, que también sucede en el espacio público. Pero bueno, también tenemos el patrimonio arqueológico, también tenemos algunas, digamos que muy vetustas, desde el patrimonio vernáculo, patrimonio paleontológico, etcétera, etcétera. Pero justamente, siguiente, en esa percepción y sinergia de los diferentes patrimonios que suceden en el espacio público de la ciudad de Bogotá, tenemos inmersos una serie de acciones, de elementos y también parte de lineamientos y de conceptos desde la misma norma. Elementos como por ejemplo las esculturas que tenemos en el espacio público y cómo esas grandes esculturas en el espacio público juegan también con el mismo dinamismo que tiene la ciudad y que tiene la ciudadanía en torno al espacio público. Bogotá es una ciudad privilegiada, tenemos más de 600 esculturas en el espacio público, la gran mayoría de ellas de una representación desde el arte moderno. Tenemos toda la calle 26 y pues hacemos a veces unos juegos y vamos a lanzar un juego este diciembre de los monumentos, en donde pues uno va caminando por la calle y pues dice este monumento de quién es o esta escultura de quién es. Tenemos obras de Ramírez Villamizar, de Negret, Eclipse, Intihuatán, Ala Solar, Ventana, Caracol en Crecimiento, una infinidad
también de obras de arte que suceden en el espacio público. Pero todas estas acciones, los inmuebles, las fachadas como elemento constitutivo también del espacio público, las plazas, plazoletas, alamedas, separadores, bajopuentes, todos estos espacios que administra el IDU, la malla vial, los parques, las manifestaciones desde el patrimonio cultural inmaterial, nos hacen pensar a nosotros desde patrimonio qué es lo importante proteger, cómo lo podemos proteger, pero lo que yo siempre digo desde el Instituto de Patrimonio Cultural y es para quién lo estamos protegiendo, para quién estamos protegiendo este patrimonio cultural que tenemos en la ciudad, para quién estamos protegiendo este espacio público en contextos patrimoniales. Y ahí entra el concepto de qué es patrimonio o no, ahí entra el concepto de qué debemos cuidar o no. Siguiente. Y un análisis, digamos, que debemos hacer siempre es ese conjunto y el diálogo que se da desde los diferentes patrimonios que representan a final de cuentas, y la UNESCO ya lleva 14 años trabajando en el tema del paisaje, ese paisaje histórico-cultural, ese paisaje que representa las diferentes manifestaciones, pero también representa los diferentes elementos desde su materialidad, ese paisaje que algunas veces es tan difícil de leer, ese paisaje que algunas veces es tan difícil de proteger, que llega a ciertas intervenciones y pues genera, digamos que una ruptura en algunas fotos icónicas. El Ministerio de Cultura lo denomina los conos visuales. Entonces aparecen ciertos edificios que dañan en teoría ciertos elementos patrimoniales de las cubiertas, en las tejas de barro que tenemos en la visual desde la circunvalar, en el barrio Egipto, mirando hacia el occidente de la ciudad. Para eso hay diferentes instrumentos de protección, para eso hay diferentes, digamos que acciones de aproximarse al objeto, de aproximarse hacia el patrimonio. Pero el entendimiento de ese paisaje es justamente una metodología para qué debemos valorar y para quién lo debemos valorar. Ese es el plus de la revisión de cada uno de los proyectos o incluso desde el mismo diseño cuando vamos a intervenir en un contexto patrimonial. Y ahí yo me empiezo a preguntar qué de esos elementos materiales del espacio público tenemos que proteger. Siguiente. Se quedó en la A. Ya. Me remito mucho a esta imagen, 1936, la Plaza de Bolívar, el parque en su momento. Y cuando me preguntan a mí, ¿cuáles son los elementos patrimoniales que tenemos en la ciudad, en un espacio público? Y yo les digo, ninguno. Ningún elemento es patrimonio. Es algo polémico a veces. Cuando me siento ahora recientemente con el IDU y con movilidad a revisar proyectos de intervención en el espacio público y me dicen, ¿qué debemos cuidar? ¿Qué debemos proteger de este material? Y yo les digo, nada. Los andenes son contemporáneos. Los andenes no existían en su momento. El Acuerdo 11 de 1911 es la primera, digamos que, norma en la ciudad que habla de andenes. Y en ese momento se habla de andenes preparando la ciudad para el cuarto centenario, 1938, eso se dio en 1911, donde exigía a los propietarios, muy reciente lo que está pasando, exigía a los propietarios que intervinieran el espacio público de la ciudad construyendo andenes y alcantarillado. También les exigía, en esa época eran un poquito más estrictos que ahora, si no cumplían con intervenir y hacer las obras de los andenes y de los alcantarillados, se multaba entre 10 y 50 pesos oro. Y si no, se le embargaba la finca por 1/3 del valor de la finca. Los propietarios salieron muy juiciosos a hacer sus intervenciones. Se logró en su momento. ¿Qué norma es? ¿Qué pasa? Para revivirla, para no derogarla. Ahí se empieza a hablar por primera vez de andenes en la ciudad de Bogotá. Es decir, que no estamos hablando ni siquiera de la época colonial. Digamos que ya estamos hablando ya desde la misma contemporaneidad, 1911, el inicio incluso a nivel mundial de ese gran movimiento moderno, ¿no?
en esa misma época. En ese 1911, con ese acuerdo, pues evidentemente no se tuvo en su momento un manual de espacio público. Entonces salieron como pudieron. 2 simples requisitos o especificaciones técnicas: que los andenes se parecieran al cemento romano o que se pareciera al NAME, o que se hiciera con NAME. Si saben lo que es el NAME, son como asfaltos colombianos, asfaltos tradicionales, ¿no? Luego, parece ser que algunos sí fueron juiciosos, otros no tanto, pero en 1922 volvieron a como refrendar ese acuerdo. Y decía, las multas subían un poquito, pero daban más especificaciones. Especificaciones en la medida muy bien: cemento romano, NAME, ladrillo o piedra. Entonces empezamos a tener una mezcla, unos parches, una calle empedrada, una calle en NAME, una calle en ese cemento romano, que al final de cuentas pues, es cemento, simplemente que con un color específico. Y empezamos a ver diferentes espacios públicos, digamos, que se realizaron en su momento, pero tampoco sin ningún valor ni estético, y pues que ahora le podamos, o que en su momento se le pudo haber asignado algunos de los valores excepcionales dentro de la universalidad del patrimonio, el histórico, el estético o el simbólico. Y esta foto me gusta mucho, siempre mostrarla, en donde me dicen a mí cuando revisamos algunos proyectos recientemente, y decir, no podemos generar falsos históricos en el espacio público. Ese concepto de falsos históricos me encanta, y lo estamos debatiendo muchísimo recientemente en el Instituto de Patrimonio Cultural, porque bueno, ¿qué es falso histórico? ¿Qué se puede reconstruir o qué no se puede reconstruir? ¿Qué se puede restaurar y qué no se puede restaurar? Para la arquitectura del movimiento moderno está ampliamente aceptada la reconstrucción, pero para ciertos estilos arquitectónicos, un estilo neogótico, un estilo neoclásico, no es aceptada esa reconstrucción, porque es caer en un falso histórico, es engañar a la ciudadanía, decirle a la misma ciudadanía que está viendo algo que nunca existió, lo estamos engañando. Es digamos que la concepción como tal del falso histórico, no engañar a la ciudadanía en decir que esto es antiguo cuando se construyó hace, no sé, 5 años o 10 años, que parezca viejo, engañarlos. Y decía, uno camina por el Chorro de Quevedo y uno escucha a los guías turísticos que hay decirles que la ermita que está ahí del Humilladero es la ermita fundacional de la ciudad de Bogotá, y que en el Chorro de Quevedo se fundó la ciudad. Bueno, pues sabemos que la ermita, pues el Humilladero original en la séptima, en diagonal al Parque Sandero, Plaza de las Hierbas en su momento, y pues hay diferentes corrientes de los historiadores. Yo estoy más de la línea que la ciudad sí se fundó ahí, en el Parque Santander, antigua Plaza de las Hierbas, y la ermita pues justamente se construyó ahí. Esa ermita que está en el Chorro de Quevedo, que todo el mundo le toma la foto, diciendo que es la mítica, tradicional, colonial, se construyó en 1960, recientemente. Y ya, y nadie se choca las cabezas y dice, no, me engañaron, es un falso histórico. Hablando de espacio público, vuelve que, o sigue, los postes. Entonces tuvimos una discusión interesante, Defensoría del Espacio Público estuvo ahí, en un proyecto en Usaquén. Plantearon unos postes estéticamente elegantes, se parecían a estos. Y decía, no podemos aprobar unos postes con esta forma. Y yo decía, ¿por qué no? No, porque estaríamos generando un falso histórico. Mira, realmente no se genera ningún falso histórico que unos postes en el espacio público tengan una característica estética. Es más, bienvenidos los postes diseñados, los postes que tengan diseño, que tengan unos elementos ornamentales. Yo no tengo nada contra la UAS ni contra nosotros mismos como administración distrital, pero pues yo prefiero estos postes y no los postes grises que ponemos en algunas partes de la ciudad. Y créanme que si ponemos estos postes, igualitos, digamos, en el Parque de la 93 nadie se va a rasgar las vestiduras y va a decir que el Parque de la 93 es la plaza fundacional de la ciudad. Entonces simplemente es algo para debatir, que pues, digamos, interesante esa reflexión. Hay algunos postes que todavía persisten. Aquí vemos uno. En teoría estamos haciendo todos los análisis. Hay 4 postes en el costado de la carrera octava, en la Plaza de Bolívar. Se parecen, no son los mismos, se parecen. Y yo decía, listo, si estos son los 4 postes que están en la Plaza de Bolívar, carrera octava, frente a la alcaldía, son estos que están ahí,
que están en esta foto, perfecto, los canonizamos, tú eres el poste patrimonial, nadie más me repite este poste en la ciudad. Pero hasta el momento, hicimos las mediciones, parece ser que no es lo mismo, no son los mismos. Es incluso, podría ser una reconstrucción, una reinterpretación del mismo Fernández Martínez Sanabria cuando desarrolló la obra en los 60, que es cuando se desarrolló la plaza de Bolívar que tenemos hoy, esa plaza humanista, ¿no? Que fue producto de un concurso de arquitectura. Esta plaza, yo diría, si aplicamos las teorías de la restauración, cuando nos enseñan primero de primaria de restauración, entonces Viollet Leduc nos dice, hay una teoría, la restauración en estilo, se tiene que restaurar en estilo tal cual, punto. O está Camilo Boito, no, la mínima reconstrucción se tiene que generar un contraste en las intervenciones nuevas, pero se tiene que respetar la intervención antigua. Ruskin, que me encanta, John Ruskin y su libro, ¿no? Las 7 lámparas de la arquitectura, hay una que me encanta que es la consolidación de la ruina. Hay una ruina y hay que consolidarla, tal cual está, para que se note el legado del tiempo y demás. Y yo pienso, ¿qué de esas teorías de la restauración podemos aplicar en el espacio público? Ninguna. Sentándome hace unos días con el IDU, vamos a hacer la intervención de la plazoleta de Lourdes. La plazoleta de Lourdes, que está, ¿no?, en la Basílica de Lourdes, en un contexto patrimonial. Bueno, ¿qué podemos hacerle a esa plazoleta de Lourdes? Yo después, si me pregunta a mí, si tengo que aplicar las teorías de la restauración para la protección del patrimonio cultural ortodoxo, tradicional, pues póngalo en tierra, levante todo y ponga tierra y arena. O si tenemos que intervenir, que lo vamos a hacer el próximo año, una restauración de la Plaza de Bolívar, si aplicamos esa restauración en estilo, entonces tenemos que quitar absolutamente todo, que sea en tierra, volvemos a instalar el mono de la pila, la picota pública ahí y azotamos a los que se porten mal en la ciudad, a los funcionarios que no ejecuten su presupuesto, a los que invadan. Entonces, eso, digamos que me pone a pensar eso, ¿qué tipo de intervenciones podemos o no desarrollar en los contextos patrimoniales de la ciudad? Y ahí va la premisa que yo estoy diciendo desde el Instituto de Patrimonio Cultural. El patrimonio como tal, el patrimonio no es lo vetusto, no es lo ortodoxo, lo estático, sino el patrimonio hace parte, por supuesto, de ese legado, de esa memoria, pero también el patrimonio es un eje transversal para el desarrollo de la ciudad. ¿Cómo podemos desarrollar proyectos que van en pro de un concepto debatido a veces, que es la puesta en valor del patrimonio? ¿Cómo resaltamos ese patrimonio de la ciudad? Para los que algún día visitan una de las sedes del Instituto de Patrimonio Cultural, tenemos 17 sedes, 17 casas, no sé si son bienes fiscales o bienes... sí, bueno, no tengo... bueno, no tengo rupi, pero... No tengo rupi de ellos, pero las estamos restaurando. Te voy a dar una clave de usuario. Sí, tuve clave de usuario en su momento. Pero estas dos bases que ven acá de piedra, esta y esta, para los que visitan Casas Gemelas, una sede del Instituto de Patrimonio Cultural, en el patio, ahí van a encontrar esas dos piedras. Creo que tenemos que colocarla como una fichita para que se vean, pero bueno, son esas dos las bases que están ahí. ¿Y en dónde están en este momento? En el patio de una de las casas del instituto, ahí están. Y no le digan a nadie porque después llega, no sé, el ICANN y me las quita. Por favor. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para las intervenciones en el espacio público en contextos patrimoniales? No vamos a aplicar y no estamos aplicando, y no hay por qué aplicar tampoco, teorías de la restauración porque no tenemos esos espacios o esos andenes consagrados patrimoniales. Quizás la calle 9, al frente del Camerín del Carmen, la única calle empedrada que queda en teoría original, porque ya yo creo que ninguna piedra es la piedra original. Siguiente. ¿Qué es lo importante? Pues justamente el entendimiento de ese patrimonio como un eje transversal para la construcción de la ciudad del futuro, de la Bogotá del futuro y de los grandes proyectos emblemáticos de la ciudad. Puse solamente este ejemplo, pues que creo que todos lo conocemos, que es nuestro metro, el metro de todos, el metro que nos une. Y estas son las intervenciones en ese espacio público en un contexto patrimonial. Tenemos la Basílica Menor del Voto Nacional,
y es lo que estamos desarrollando, siguiendo los lineamientos, por supuesto, del Manual de Espacio Público, pero en donde se pueda y se permita ese concepto de la puesta en valor del patrimonio. Y ahí vuelve a lo que vengo, a lo que les conté de ese paisaje. ¿Qué entendemos por la integralidad de los patrimonios cuando hablamos de ese paisaje histórico-cultural? ¿Qué es lo realmente fundamental de proteger, de visibilizar? Ahí es donde empezamos a analizar que lo patrimonial no está en la materialidad del espacio público como tal, sino en ese contenedor, y en ese contenedor amplio, no solamente en las fachadas como elemento constitutivo del espacio público, sino lo que va más allá, hablando también de ese patrimonio natural, hablando del patrimonio arqueológico, hablando también de las mismas manifestaciones que suceden en ese espacio público desde la inmaterialidad, desde la salvaguardia y la formulación de los planes especiales de salvaguarda de estas manifestaciones artísticas, culturales y patrimoniales. Entonces cuando me llega a mí, sí, Orlando Molano desde el IDU, ¿puedo poner concreto estampado? Sí, póngalo, porque lo que necesitamos es que las personas, que los ciudadanos puedan estar y disfrutar y gozar ese espacio público y que podamos estar parados en un espacio público de calidad en la Plaza de los Mártires, apreciando el obelisco, apreciando la Basílica Menor y apreciando el patrimonio del futuro que es el metro. Realicemos por favor esas intervenciones, esas inversiones en el espacio público, bien sea en concreto estampado, bien sea en cualquier tipo de losa, ladrillos y demás. No hay una especificación. Karl Brunner, cuando fue director del Departamento de Urbanismo de Bogotá del 34 al 39, pues nos dejó grandes legados, ¿no? La traza de Teusaquillo, el Paseo Bolívar, todo lo que hizo pues también preparando la ciudad para el cuarto centenario, empezó a dar ciertos lineamientos, pero en términos de traza, de la misma evolución, del mismo urbanismo que teníamos en la ciudad, pero a nivel de materialidad, pues coloquemos cualquier tipo de material, pero que nos permita disfrutar ese espacio público y disfrutar, ahí sí, de los patrimonios que están inmersos en ese paisaje histórico-cultural. Hacerle mantenimiento es fundamental. Yo creo que si no hacemos el mantenimiento, hay muchas plazas que tienen estas famosas baldosas que escupen, y yo creo que si no hacemos ese mantenimiento rápido y pronto me va a tocar declararlas como patrimonio cultural, las baldosas que escupen, que todo el mundo habla de ellas todo el tiempo. Entonces hagamos esas intervenciones, porque lo que más importa son otro tipo de elementos y otro tipo de paisajes. Esta reflexión se las quería, digamos que cuando me invitaron, bien, hablemos de realmente qué vale la pena, qué necesitamos proteger, pero sobre todo para quién necesitamos proteger este patrimonio. Sigamos interviniendo el espacio público de la ciudad en contextos patrimoniales para que podamos gozar y disfrutarnos esos otros patrimonios que están alrededor y que suceden en ese espacio público. Cierro con 2 diapositivas muy rápidas para no quedarnos atrás, porque también tenemos, siguiente, un sistema de información geográfica de patrimonio que tenemos que articularnos, por supuesto. Es el SISBIC. El SISBIC, que le vamos a colocar un nombre un poquito más llamativo, encantador. Creo que solamente nosotros sabemos que es el SISBIC, pero bueno. Es un sistema geográfico, base de datos, donde tenemos cargado todos los elementos patrimoniales de la ciudad. Nos sirve como base de datos, como seguimiento, como herramienta también para conocer, pero sobre todo, y lo que vamos a migrar en estos momentos, es que no sea solamente una herramienta a nivel de funcionarios para evaluar qué sí, qué no, cuál es el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, sino que sea una herramienta para divulgar los patrimonios a la ciudadanía. Siguiente. Es un poquito la interfaz, que pues para los que yo sé que muchos de verdad saben y consultan el SISBIC, tenemos cargada toda la información patrimonial, todos los inmuebles que tienen la declaratoria, pero también todos los sectores de interés urbanístico. También tenemos los instrumentos como los PEM, el PEM del Centro Histórico y el PEM de Teusaquillo. Recientemente, y no voy a decir nada con Paola, que pues está acá desde Secretaría de Planeación, pero ya están cargadas todas las APEP, las áreas de protección de entornos patrimoniales, que son en los N1, 100 metros a la redonda, que tiene una protección. Entonces pues también están cargadas, la ciudadanía puede consultar cuándo tiene que pedir permiso, cuándo no tiene que pedir permiso, cuándo
su inmueble tiene algún tipo de declaratoria o ese espacio público hace parte de un contexto patrimonial, hablando pues también de otras entidades distritales que intervienen el espacio público. Esta plataforma la estamos migrando poco a poco y es una apuesta que tenemos desde el instituto que sea para divulgar ese patrimonio, para contar qué es lo que tenemos. Hay una premisa, nos lo dice la UNESCO siempre, y es el mismo concepto de cómo podemos cuidar y proteger el patrimonio, y el primer paso es conocerlo, que las personas conozcan y que todos conozcamos qué tenemos de patrimonio para posteriormente cuidarlo, protegerlo. Yo siempre le sumo el quererlo, amarlo. Entonces va a migrar a una aplicación desde el celular donde pues, se pueda consultar no solamente la parte técnica, sino también diferentes elementos desde la misma inteligencia artificial, realidad aumentada. Yo siempre pongo este ejemplo al equipo desarrollador que tenemos en el instituto, que ya están desarrollando, digamos, uno está en la Plaza de Bolívar, y uno con el celular, con el Sysbic, eso lo vamos a lanzar a final del año, esperamos, con el celular a través de realidad aumentada, uno puede apuntar hacia la catedral y ve en la realidad aumentada cómo era la catedral antes de Fray Domingo Pretres, o cómo quedó después del terremoto con una sola torre, y uno va girando, cómo era el Capitolio antes, ese coloso de piedra, ¿no? Y la misma evolución que ha tenido, sigue girando hacia la alcaldía, Palacio Líbano, cómo era con las galerías Arrubla, sigue girando el Palacio de Justicia, cómo era el Palacio de Justicia antes del 5 y el 6 de noviembre del 85, incluso pues también cómo era antes, y así en diferentes espacios públicos de la ciudad, en Lourdes, en Teusaquillo, en el Parque Nacional, para aproximar el patrimonio a la ciudadanía. El patrimonio tiene que ser de la misma ciudadanía para que la ciudadanía se apropie correctamente de ese patrimonio, lo cuida y lo quiera. Acá hay un montón de información, simplemente me voy a detallar, pues uno le hace clic, al igual que con el SICDEP, y sale la información, y está la información, pues, en este caso del inmueble, y lo que más nos gusta es este clic, es ver la ficha. Tenemos diferentes fichas de valoración patrimonial que se han realizado a lo largo de la historia, en el 99, en el 2002, recientemente pues con los PEMP. Esta ficha permite conocer no solamente la parte normativa, sino también la parte histórica. Hay diferentes reseñas históricas de innumerables bienes de interés cultural a lo largo de la ciudad. Se les recomiendo bastante pues, consultar el Sysbic, y les recomiendo bastante, por ejemplo, esto de la ficha. También tiene la opción de, si uno está en la calle, descargarla, y tiene la opción de poner el clic y ubicarse en el punto donde uno está, GPS, está maravilloso. Entonces uno está ahí, busca la ficha, hay un inmueble patrimonial aquí en la esquina, descarga la ficha, lee la historia, y ahí puede encontrar la historia de qué arquitecto lo hizo, cuándo se construyó, qué estilo arquitectónico tiene, tips que para una cita romántica puede ser interesante. Oye, ¿tú sabías que esta casa acá en Lina? ¿Sí? Exacto. Este instrumento es fundamental, no solamente para el conocimiento de qué es lo que tenemos, pero siempre, y lo recalco cada vez y en cada intervención, para contar el patrimonio, para acercar ese patrimonio a la ciudadanía. El patrimonio no es un patrimonio vetusto, olvidado, es un patrimonio vivo, el que tenemos en nuestras manos, es un patrimonio dinámico, es un patrimonio que está en el lenguaje también de las nuevas generaciones. Tenemos que aproximar este patrimonio, que no sea de, no sé, unos viejitos encerrados en una sala de juntas oscuro decidiendo qué es patrimonio y qué no, tú vives, tú mueres, sino que el patrimonio es de todos, y es sobre todo pues de nuestros hijos. Y ese mensaje es fundamental, y estas herramientas son fundamentales para contar y disfrutar este patrimonio, y como yo lo digo, para querer y amar el patrimonio de la ciudad. Muchas gracias. Gracias. Ahora, la pregunta de Javier.
Buenas tardes. A mí me gustaría que profundizaras un poco más acerca del tema de los monumentos. O sea, pues por su propia naturaleza y a lo largo de la historia que van de un lado, van al otro, también eso cómo puede cómo construir espacio público si no siempre va a estar ahí. O sea, a veces sí, luego se va, luego vuelve, luego hay una réplica. Como por ejemplo me pasa en el caso del David de Miguel Ángel en Florencia, que realmente donde está, ahí es una réplica pero pues que se colocó ahí pues porque tenía relación con las demás esculturas y lo demás. Pero entonces, ¿cómo se puede construir patrimonio y espacio público desde ahí? Y también el tema que comentabas del juego que van a hacer en diciembre me llama bastante la atención. Buenísimo. Los monumentos del espacio público, y justamente la semana pasada tuvimos un encuentro con la UCSI, la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica, con personas de Lisboa, de Sao Paulo, Bogotá, pensándonos ese patrimonio que está implícito en los monumentos. Los monumentos, al final de cuentas, en el momento en que se construyó, en que se hicieron, hizo parte de un movimiento artístico, desde las mismas artes plásticas, podemos decirlo. Que se le haya asignado unos elementos patrimoniales a nivel, digamos que histórico, muchos de ellos también simbólico, no deja o no le quita la concepción de que son bienes de interés cultural de carácter mueble, es decir, que se pueden mover de un lado para otro. Pero como en toda valoración, desde el patrimonio no se puede extender una generalidad para todas las esculturas o todos los monumentos en espacio público, hay que analizarlas uno por uno, caso a caso. Cuando el escultor, y muchas veces pasa, cuando el escultor realiza su obra de arte, su escultura, algunas veces, no todas, algunas veces la realiza en un contexto, es decir, pensando en ciertos espacios públicos, pensando en ciertos lugares. Cuando se genera como esa percepción desde el mismo artista, del mismo autor, nuestra labor es preservarlo hasta donde más se pueda en ese lugar. Sin embargo, el espacio público es muy dinámico y la ciudad va cambiando también a medida pues, que vamos desarrollando, ¿no? Desde la parte urbanística. Cuando ese contexto que pensó el artista ya se desconfiguró por diferentes intervenciones, ahí nosotros también pensamos en la necesidad o no de reubicar ese monumento. Ya no tendría un valor de contexto, digamos que originalmente, por ejemplo, el templete al Libertador o la misma Rebeca, como es donde está ahorita. El templete que se reubicó, estaba en la 26 con carrera 10ª, se reubicó, ha sido uno de los pocos procesos exitosos en Colombia de anastilosis. Anastilosis es coger cada una de las piedras uno por uno, elemento, marcarlas, desmontarla todo por completo y volverla a montar, un Lego, pero de hace 100 años, y pues un poco más grande. Perdió ya, digamos que en su momento perdió todo ese contexto, pero no perdió su característica de bien mueble, que se pueda ubicar en otro espacio que tenga unas características similares. Es lo que se busca cuando se mueve un elemento que a final de cuentas es un bien mueble, que se respete también esas ideas originales del autor. Con el templete, con la Rebeca vamos a hacer lo mismo. La Rebeca lastimosamente la vamos pues, a mover de donde está en estos momentos, la vamos a ubicar en el Jardín Botánico, porque la Rebeca ya perdió todo su contexto. Y ustedes han visto la foto original de la Rebeca con el lago, el Poseidón que está atrás, donde está, ya está completamente descontextualizada y va a estar ubicada en el lago que tenemos en el Jardín Botánico y vuelve a tener esa percepción, esa concepción mejor original que incluso el del mismo autor lo dio. Hay unos monumentos, unas esculturas que están pensadas para el lugar como tal. Uno llega desde el aeropuerto y hay una escultura que se llama La Ventana. Una que es la primera, que es ventana ala, doble ventana ala, y uno sigue, y está una ventana, pues que son 4 elementos. Esa ventana, el artista, que se me escapa el nombre, tengo que jugar el juego más tarde para acordarme el nombre, se pensó para que estuviera ahí, porque uno se ubica en cierto punto, pasando, y uno ve el cuadro, y el cuadro son los cerros orientales. ¿Qué pasa si por alguna razón, no sé, porque el IDU o se tiene una reserva vial para ampliar la 26, tenemos que repensar dónde podemos ubicar ese bien mueble, pero sin que pierda esa esencia original o intención original de que donde se ubique se pueda volver a ver esos cerros enmarcados? ¿Sí? Es bastante interesante lo de los bienes muebles en la ciudad y me extiendo 2 minutos más
porque hay un caso bastante interesante que tenemos y un debate que nos vamos a dar como Instituto de Patrimonio y como ciudad, y son las esculturas de Jiménez de Quesada y de Isabel y Colón, que están ahora guardadas. Ya el Jiménez de Quesada ya lo estamos recuperando porque estaba en el Museo Nacional, ya lo estamos recuperando y vuelve al Museo de Bogotá por ahora. Y la escultura de Isabel y Colón está guardada en la estación de La Sabana. Y es un debate bastante interesante. No nos lo vamos a dar ahora porque se desconfigura, ahora digo, pues ahora porque ya es muy tarde, pero en el momento político en el que entramos, porque se desconfigura lo que queremos hablar sobre esos monumentos, pero sí seguramente después de agosto del próximo año. Y nosotros desde Patrimonio mal haríamos nosotros en borrar la historia y en borrar esa memoria, ¿no? Independientemente de unos y de otros. Pero pues sí, tuvimos una etapa colonial, nos colonizaron, nos invadieron, pero tuvimos una guerra con ellos y les ganamos la guerra y los expulsamos, pero igual tenemos también la hispanidad, hablamos español, entonces hay que tener cierto debate sobre qué se puede hacer con esos monumentos. Seguramente no lo vamos a ubicar en el mismo espacio público donde estaban, uno porque Isabel y Colón en la 26 ya tiene una reserva vial y pues van a ampliarla, han trasteado por varias partes. Y el Jiménez de Quesada, no sé, algunas veces hemos pensado en crear una especie de cementerio de monumentos, ¿no? Que hay en otras partes de la ciudad, del mundo, perdón, de la ciudad no, del mundo, pero donde podamos ir a conocer también esa historia, buena o mala, pero que no simplemente se derrumbe y se oculte. Yo creo que hemos evolucionado bastante como sociedad crítica, y sociedad crítica también desde diferentes aspectos para que se pueda dar estos debates y estas reflexiones no solamente en papel, sino viendo las esculturas en vivo y en directo en otros espacios, en el cementerio de monumentos, no sé, en alguna localidad de Usaquén, digamos, que no me escucha el alcalde local de Usaquén, pero bueno. Entonces, el tema de los monumentos igual, muebles, tiene su condición de mueble, pero también tienen unos valores asociados a la misma creación artística que dio el autor y es lo que respetamos y protegemos cuando tenemos que intervenir o mover algún monumento. Y el juego de los monumentos, el juego es un juego que estamos diseñando, ya vamos a salir a etapa de producción, pues la idea es que esté para diciembre de este año, para que todos los niños lo tengan, bueno, y todos los colegios públicos y bibliotecas públicas y demás. Es un juego que se está desarrollando para niños desde 0 a siempre, es decir, para que todos lo podamos jugar, y son a través de unos tableros, no voy a chiviar tanto, pero son unos tableros donde están, y con unas fichas, donde están los más de 623 monumentos o esculturas en espacio público, y hay diferentes modalidades en donde uno va creciendo a medida que va aprendiendo. La primera modalidad es pues conocer el nombre de la escultura, y ya luego la segunda modalidad es más compleja, conocer el artista, la tercera modalidad dónde está ubicada, y es también un juego también para hacerlo muy didáctico, coger con las manos pues rápidamente y llenar unos tableros, es como una mezcla, yo diría, entre bingo, monopolio y uno. Ustedes, yo no sé, ¿alguien jugó Super Triumph? ¿No? Super Triumph, que eran unas cartas con unos carros con el cilindraje, el cilindraje más alto contra otro cilindraje, algo por el estilo, pues no voy a poner a luchar a Negret contra Ramírez Bellezar, pero pues algo por el estilo con también los superpoderes que pueden llegar a tener estos monumentos, que al final de cuentas son unos valores históricos, estéticos o simbólicos, ¿no? Ese va a ser el juego y pues este Centro Felicidad va a tener ahí un par de esas copias para que jueguen todos. Eso es. Bueno, no nos vamos a ir sin los avisos parroquiales. Entonces, el primer aviso parroquial es invitarlos a la siguiente mesa, va a ser el 16 de octubre, también aquí en este mismo CEFE, va a ser en el salón siguiente. Y contarles que se programen, pues porque como les digo son 4 mesas y nos vamos a seguir viendo de acá hasta que sea la proclamación de la Bienal, que será el 13 de noviembre. Y el segundo aviso parroquial es contarles que tenemos en la terraza un café de cierre para invitarlos a que suban y a que allí nos conozcamos un poco más, pues porque la idea de estas mesas es conocernos, encontrarnos y no es unas conferencias, digamos, muy protocolarias, sino hacer también una red de trabajo y de contactos. Entonces, invitarlos a todos a la terraza. Muchas gracias por haber venido.